¿Qué tenemos hoy? Hoy viene movido, un día realmente interesante. Hoy el tema de la regulación de las obras sociales anunciado por el presidente levantó muchísima polvareda. Tenemos mañana en el Congreso un debate que puede ser espectacular, va televisado. Bueno, tenemos los tres proyectos que van a tocar en el Congreso. Vamos a explicar qué es esto de la aduana paralela, cómo funciona. Es distinto de eso. Hay más de lo que ya habías hablado, ¿no? Hay mucho más. Tenemos la evasión, cómo es. Y te voy a dar una gran primicia que no la tiene nadie. Hay una empresa que estaría complicada en los próximos días. Sí, todo eso. Todo eso. Bueno, Eso y y más. también hemos hablado de los radicales, porque el viernes tienen la convención Vicente López. Están ya contándose un poquito las costillas, ¿eh? Está Pablo Rojo, está también Freddy Ferrari. Y el ministro del Interior. El ministro del Interior, Carlos Pérez, exactamente. Vamos con eso. Buenas noches, ministro, ¿cómo le va? Muy bien, ¿Cómo anda, ministro? muy bien, gracias. Día complicado, jornada bastante caliente. ¿Sabe por qué se lo digo? No acá, ¿no? No acá, No, no acá, acá está un acá. poquito fresco. Está un poquito fresco, digamos. Pero ¿sabe por qué se lo digo? El tema de las obras sociales ha levantado realmente polvadera, los sindicalistas no se han privado de nada, están hablando inclusive hasta de un paro de 48 horas. La pregunta, Corache, ¿es una necesidad para el gobierno la regulación de las obras sociales o es un apriete oficialista al sindicalismo? No, absolutamente para nada. Yo creo que la desregulación, o digamos la desregulación de las obras sociales, que en todo caso sería algo que ya muchos sindicalistas han aceptado, que es la libre elección por parte de los afiliados entre las obras sociales sindicales, no entre todas, no incluye a las prepagas, sino a las obras sociales sindicales, es muy probable que contribuya razonablemente a una notoria mejoría en los servicios que se prestan. ¿Por qué? Pues no es lo mismo, evidentemente, las posibilidades de servicios que puede brindar una pequeñísima obra sindical que una mucho mayor, mucho más integral, mucho más importante. Así que lo que se trata esto, nadie puede pensar absolutamente que el gobierno federal, ni yo puedo pensar que los sindicalistas especulen con los servicios médicos que se prestan a los afiliados como represalia o como contraataque, sino simplemente todos, y yo pienso que ellos también, y por eso creo que gran parte de ellos lo ha aceptado, ellos desean brindar mejores servicios a sus afiliados. Ahora, el presidente hizo este anuncio, ustedes son los encargados de dialogar con los sindicatos. ¿Cómo está el clima con el sindicalismo para el diálogo? ¿Y qué están dispuestos el gobierno a dialogar con ellos? Mire, yo no creo que sea yo el encargado único de posibilitar un diálogo con las estructuras sindicales. Lo que sí le puedo decir es que si uno se sienta a conversar, fundamentalmente es porque el diálogo enriquece a ambos, todas las partes del diálogo. Y si uno se sienta a conversar es porque siempre piensa que el tema sobre el que se está dialogando puede ser perfeccionado, mejorado o corregido. Pero que además, si no hay diálogo, ¿qué hay? ¿Qué es lo contrario al diálogo? ¿Qué es lo que sustituye al diálogo en un sistema democrático? ¿Qué? Sí. Si no hay diálogo, ¿qué? Enfrentamiento, Yo pienso ruptura. que Lo pasó la última semana con la gente en Plaza de Mayo. Por eso nosotros no estamos dispuestos a no dialogar. Por el contrario, nosotros Ahora, somos gente de diálogo, Ministro, ¿hay margen para el diálogo? gente de la democracia, pero por supuesto que hay margen. Siempre hay ¿Aún con margen. este anuncio del presidente? Pero por supuesto, siempre hay margen para el diálogo. ¿Quiénes van a ser los negociadores del gobierno? Sabemos que usted junto al jefe de gabinete son dos de los principales. ¿El ministro Caro Figueroa va a por participar de la supuesto. negociación? Por supuesto, el ministro Carlos Figueroa fundamentalmente tiene que participar de cualquier diálogo. ¿Por qué? Porque es en su ministerio donde están radicados los principales temas que están siendo debatidos. Ahora, Además, por otra parte, yo pienso que es muy importante que esto se debata, que esto se dialogue y que se haga a la luz pública.
¿Por qué? Porque la sociedad tiene que saber de qué se está hablando. Porque muchas veces uno opina sobre algunas cosas sin un acabado conocimiento. ¿Cómo se puede opinar sobre la modernización de las leyes laborales sin todavía conocer los proyectos? Bueno, de hecho, hemos conversado en estos días con varios sindicalistas y ellos coinciden en que la legislación laboral argentina es antigua y tiene que ser modernizada. Claro. Ahora, lo que ellos no me cabe la menor duda de que ellos coinciden, pero no me cabe la menor duda. Por eso yo le decía a usted. Coinciden. A propósito de eso. Ellos dicen que el proyecto de flexibilización del cual hablan los medios no los convence del todo. Bueno, está bien. Por eso es el diálogo. ¿Cuándo van al Parlamento los proyectos, ministro? Porque hace rato se viene diciendo 10 días. ¿Hay fecha precisa? Sí, ya en los próximos días. Entra por diputados, obviamente. Sí. ¿Usted tuvo una reunión con Maskin para hablar sobre un anteproyecto en el día de hoy? No, yo estuve reunido con Maskin, pero por razones normales. Yo me reúno permanentemente con él, todos los martes nos reunimos. Hoy es martes, con el jefe de gabinete y los dos presidentes de bloque, para analizar los temas que hacen a la marcha del Parlamento y relacionados con el gobierno. Por eso me reuní con él. Ministro, Moyano habló de un paro de 48 horas, no solo por esta cuestión de la desregulación, sino también por el aumento en el transporte y por el proyecto de flexibilización laboral. ¿Hay margen para un nuevo paro en la Argentina? Yo creo que en un sistema democrático el límite de la acción gremial la da la sociedad y las leyes. Nosotros no tenemos por qué asustarnos por una huelga. Una huelga es un instrumento natural en la lucha gremial cuando se aplica legítimamente y cuando se enmarca en la legislación vigente. Fíjese usted, Margaret Thatcher, cuando transformó la economía inglesa, tuvo un año de huelga del principal sindicato inglés, que en aquel momento era el sindicato de los mineros del carbón. Y no por eso se derrumbó la democracia inglesa, ni no por eso dejó de funcionar el sistema democrático. Ministro, le hago una pregunta. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir dentro de la ley. Y esto es decir, la posibilidad de que algún dirigente sindical opine como opina el señor Moyano siempre es posible. Que yo personalmente o la sociedad pensemos, porque cuando usted me señala hay un límite es porque usted está pensando y realmente están llegando al límite. Eso lo va a decidir la gente. Cuando la gente se sienta que está llegando a un límite traspasado el cual o al llegar al cual se pone en peligro las propias estructuras sindicales, la propia gente no lo va a acompañar. Ministro, los números de la economía aparentemente están dando muy bien, tanto FIEL como distintos organismos dicen que tanto el Producto Bruto Global como el industrial están creciendo y el año va a cerrar, digamos, con índices positivos. ¿Por qué el mal humor de la gente en un contexto de una economía creciendo? Mire, en primer lugar, creo que hay cierta falta de información. Por ejemplo, cuando hablamos del aumento de los boletos de transporte o del aumento del gasoil y de la nafta, no solamente se debe a los incrementos de impuestos establecidos por el Congreso en las últimas semanas, sino que usted lo sabe, porque usted es un estudioso de estos temas, que hay un aumento del precio del petróleo en el mundo, con lo cual todos sus derivados aumentan. Difícil de explicarle a la gente común eso, ministro. Claro, ¿no? pero esta es la verdad. Entonces hay que explicarlo. No crea, yo creo que hay que tener enorme confianza en el raciocinio de la gente, y de la gente común especialmente. ¿No cree que la gente piensa, aumenta el combustible, aumenta el boleto, pero no aumenta el sueldo? Pero que usted tiene que decir lo que la gente piensa, usted tiene que decir la verdad, que es lo que la gente debe saber. Entonces, cuando se habla de aumento de transporte, aumento de combustibles, digamos, lo que hay que saber concretamente es que gran parte de ese aumento, se debe al aumento del precio de los combustibles. Sin embargo, usted ve que el precio, por ejemplo, del boleto mínimo subió 10 centavos. Era de 50, se fue a 60. Y así en una escala, sí. Pero también hay que explicarle a la gente algo muy importante. ¿A dónde va el dinero del impuesto que se aumentó a los combustibles?
que es una mínima parte del aumento, aún de ese pequeño aumento. ¿Para qué se destinó? ¿Por qué se destinó? Para pagar las jubilaciones. ¿Íntegramente? Prácticamente íntegramente. Entonces, es decir, yo creo que muchas veces es difícil explicar a la gente. Sí, no es fácil quizás explicar la verdad. Porque por ahí es mucho más atractivo hacer simplificaciones, porque uno dice, bueno, la gente no entiende. Mentira, falso, la gente entiende. No dijimos que la gente no entiende, no me refiero a... que por ahí compara... No me refiero a ustedes, no me refiero a ustedes, pero me refiero que yo creo francamente que la gente discierne, francamente, y está preparada para que se le diga la verdad. Por eso creo que va a ser interesante el debate de mañana en el Congreso. Va a ser interesante. Va a ser interesante el debate mañana, ministro, y va a ser interesante también el año 97. Yo diría un año clave, y a pesar de que usted crea que no estamos anticipando demasiado, un año clave para el gobierno de Menem. Algunos desde la oposición creen que el 97 para Menem puede ser el 87 de Alfonsín. Usted como ministro de Menem, ¿qué opina? No, eso no tiene asidero. Las condiciones del país son muy distintas. Desgraciadamente, el gobierno del doctor Alfonsín terminó en lo que sabemos, en la hiperinflación, en los saqueos, en un caos, y del cual él no fue su gobierno el responsable final de esto, sino era el fruto de una larga decadencia argentina que se había iniciado décadas atrás y culminó en este momento. Culminó en julio de 1989 en un hecho inédito en la historia argentina, que era la entrega del poder 6 meses antes. Pero esto tampoco se lo podemos achacar al doctor Alfonsín o a su gobierno, esto venía de décadas. Él asumió el gobierno en 1983 y como principal preocupación, como principal tarea, como principal objetivo, tuvo que consolidar el sistema democrático después de uno de los periodos, sino del periodo más trágico de la historia argentina. Pero hoy el país ha cambiado, el país está, como dice su colega, todos los indicadores de la economía son sólidos, es decir, podrá o no haber mal humor, podrá o no haber opiniones dispares sobre muchos aspectos de la realidad nacional, pero está un sistema democrático consolidado, un país estabilizado, por lo cual no hay ningún peligro de que esto ocurra, absolutamente. Bueno, ya me pateó la pelota afuera con el 97. En el 2000, presidente peronista también. En el 97 va a haber un proceso electoral. Nosotros tenemos confianza en ganarlo. Pero es la esencia de la democracia. La oposición también tiene esperanzas en ganarlo y es lógico que así sea. ¿Qué tiene que modificar este gobierno, Corach, para que en el 2000 haya un presidente peronista? No, tenemos que esperar los resultados finales de la gran reforma que hizo Menem en la Argentina y corregir los aspectos negativos no deseados de esa reforma, como es el grado de desocupación que hay en el país. Y creo que si nosotros decimos algo muy claro, nosotros estamos haciendo muchas cosas para corregir esto y lo vamos a corregir. ¿Y por qué pensamos esto? Y pensamos esto porque, y haciendo referencia a la decadencia de décadas que padecía la Argentina, Menem y su gobierno corrigieron esto, detuvieron la decadencia, frenaron un proceso frenamos un proceso de décadas, corregimos algo que los argentinos ni soñaban poder corregir, que era el proceso inflacionario en el cual nos habíamos habituado a vivir, en el cual todas nuestras estructuras productivas vivían. En la Argentina era mucho más importante para una empresa sus colocaciones financieras que lo que realmente producía. No tenía casi importancia lo que producía. Un país en el cual los sueldos se financiaban simplemente con retrasar la adecuación al proceso inflacionario. Usted retrasaba 3 meses y la inflación le pagaba los sueldos de todos sus empleados y todavía le sobraba plata. Un país que prácticamente cuando Menem lo recibió no tenía moneda. Y eso que los argentinos ni soñaban en julio de 1989 que puede ser corregido, fue corregido. Pero no es que los argentinos no lo soñaban en la época del doctor Alfonsín, no lo soñaban desde muchas décadas atrás. No fue puntual con la respuesta, pero bueno, tenemos que ir a un corte. Sí, yo quisiera hacer una última pregunta. ¿Hace falta privatizar el banco hipotecario? No sé si hace falta, creo que no le digo que sea una imperiosa necesidad, pero creo que puede llegar a ser una medida
que puede ser eficiente dentro de la reorganización del sistema financiero nacional. Bueno, muchas gracias. Vamos a un corte. Gracias, ministro. Vamos a un corte. Voy a estar más, pero empezó mi querido un ciclo y pidió 15 minutos para hacer una presentación. Bueno, me voy, pero Bien. Hace 45 minutos que secretaria de Económica se pone en el acto que tendrá que me sacar las horas sugiere una auditoría en Marco 39 donde soy una Sí, sí, sí. Sí. Acá la mesa del chino. Sí, sí, sí. Vamos acá. ¿Pero hablamos del hipotecario? Hablamos de... Bueno, muy bien. Estamos con Pablo Rojo y Freddy Storani. Bueno, mi primera pregunta sería al doctor Rojo, ¿por qué hay que privatizar el banco hipotecario, no? Bueno, lo que se viene discutiendo en el Poder Ejecutivo y que el presidente hizo público la semana pasada es una iniciativa más completa que la privatización del banco. De hecho, se trata de la constitución de un fondo fiduciario nacional para la inversión en infraestructura, para atender necesidades absolutamente insatisfechas en grandes ciudades del país, que va a integrar su capital con el producido de la venta del banco hipotecario. El banco va a convertirse en una sociedad anónima, sus acciones van a ser ofrecidas en oferta pública, pero el banco va a mantener la orientación social y de fomento que ha venido teniendo durante toda su historia. Esto se va a asegurar a partir del marco regulatorio que va a determinar el Congreso de la Nación sobre el funcionamiento futuro del hipotecario. Yo diría que en síntesis la propuesta consiste en utilizar a los fines de la inversión social y productiva el gran valor que adquirió el banco hipotecario en los últimos años, pero a su vez conservar al banco hipotecario como un banco con clara orientación hacia el fomento de la construcción y hacia el crédito a las familias. Ahora, ¿por qué una entidad que es pública, que es de patrimonio de todos nosotros, que gana dinero? Porque, digamos, el ejercicio último, si mal no entiendo, fue superior a los 300 millones, se necesita privatizar. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad es esa, es utilizar el valor que el banco ha adquirido para financiar inversión social y productiva, desarrollar el empleo, desarrollar el bienestar en el interior. Remitámonos un poco a la historia del banco.
En el año 89 el banco estaba quebrado, intervenido por el Banco Central, fundido, arrasado. El gobierno en esa situación tomó el camino difícil, se propuso en ese momento y se discutió públicamente el cierre del banco hipotecario. Vos como periodista debés acordarte sin duda de eso. El gobierno de la Nación, el doctor Menem, tomaron el camino complejo que fue el camino de reestructurar la institución, sanearla, transformarla. Hoy esa transformación ha dado resultados y efectivamente el banco tiene una razonable rentabilidad y además está muy presente en el mercado del crédito. No se trata para nada de sacar al mercado del crédito y del fomento de la construcción al hipotecario, se trata de realizar el valor que el banco tiene para aplicar esos fondos, entre 2.000 y 3.000 millones de pesos probablemente, en inversión social y productiva, de la que el país carece y que además es un imperativo absoluto de la hora. Ojo, la pregunta es, disculpame Chino, la pregunta es, insisto, como lo decía Carlos, ¿por qué se venden las empresas que dan ganancias y por qué se proyecta la venta justo para el año 97? Los argentinos adquirimos un hábito que es bastante singular, que es el de privatizar empresas que pierden dinero o que están en estado de catástrofe. Estaban en catástrofe los teléfonos, no teníamos luz ni electricidad, por lo menos en verano, no teníamos agua durante gran parte del año, teníamos cortes rotativos en prácticamente todos los servicios durante la década del 80, esas empresas colapsaron, colapsó también el servicio ferroviario y además tenían enormes pérdidas. Eso llevó al gobierno a privatizar esas empresas y los resultados están a la vista en cuanto a la mejor calidad de todos esos servicios. Sin embargo, en los países desarrollados, como la Argentina ya cada vez se asemeja más, las empresas públicas que se venden no se venden en el estado en que se vendieron las nuestras en los años 90 y 91. Se venden empresas que son razonablemente rentables y que cumplen acabadamente con sus funciones. Y se lo hace porque el Estado decide transformar una empresa en una cantidad de dinero que puede aplicar a fines que son más urgentes que el tener esa empresa dentro del sector público. Y el sentido de esta propuesta es justamente eso. El banco hipotecario sigue cumpliendo la misión social que debe tener a partir de un marco regulatorio que lo obliga a continuar con sus funciones de fomento, aunque en manos privadas. Pero el producido de la venta del banco va a atender inversiones que son muy prioritarias y que han venido siendo postergadas en los 30 años de decadencia que terminaron en la década del 80. Yo creo que atender la deuda social que el país tiene consigo mismo, de hecho, utilizando el producido de la venta de un banco que adquirió gran valor, pero que se conserva como instrumento de la política de vivienda, es una decisión a la vez valiente y responsable. Ahora, Storani, el gobierno anuncia la privatización del Banco Hipotecario Nacional, pero esto necesariamente va a tener que pasar por el Congreso. ¿Cuál es su opinión de esta privatización? Yo voy a recurrir al viejo refrán, ¿no? De el que se quema con leche ve una vaca y llora. Este es el caso, porque yo lo escucho a Rojo y digo, bueno, todo maravilloso, incluso la parte donde dice nos asemejamos cada vez más a los países desarrollados. Pero yo confronto otra realidad, confronto la realidad que de las privatizaciones hubo un producido aproximado entre 25.000 millones de dólares, según reconoce el propio gobierno, y gran parte de eso se hizo por vía de la capitalización de la deuda externa, es decir, entrega de patrimonio nacional contra papeles. Sin embargo, hoy tenemos una deuda externa que ronda los 96.000 millones de dólares, vencimientos para el año que viene de 14.000, y ya no tenemos las empresas. Y muchísimas veces se afectó, en la teoría, en las leyes, en los objetivos, muchas veces se hizo también por decreto, para determinados fines objetivos. Por ejemplo, recuerdo muy específicamente la privatización de YPF, que iba a ser, entre otras cosas, por ejemplo, para pago de jubilados, para educación, para salud, etc. Después, por A, por B o per se, nunca se cumplieron esos objetivos. En un país donde en este momento no rige la independencia real de la justicia, donde no se cumplen las leyes de la Constitución, porque, por ejemplo, todavía no tenemos comisión bicameral para los decretos de necesidad y urgencia, donde no tenemos todavía tampoco reglamentado por las leyes de la Constitución en lo que hace a los mecanismos de democracia semidirecta, plebiscito, iniciativa popular. ¿Quién garantiza el cumplimiento de marcos regulatorios en este grado, digamos, de ajuricidad, que es una necesidad que muchas veces es económica que tiene el gobierno? No hace falta que yo les comente a ustedes, porque es público que el presidente de la Nación ha dicho: si yo no consigo sacar tal cosa por ley, la saco por decreto. Incluso ha publicado un artículo recientemente en un matutino grande donde trata de justificar ese probable
gobierno por decreto de necesidad y urgencia. Entonces, si yo tomo todas estas cosas, tengo que decir, en primer lugar, no conozco los detalles porque solamente conocemos los trascendidos periodísticos. Entre otros, esto que usted insinuaba en la pregunta. Se hace en un año electoral, no sabemos si los fondos se van a ser destinados a esos o no. No sabemos si se hace para tapar agujeros de déficit fiscal, porque también Cavallo nos estuvo mintiendo durante mucho tiempo, nos dijo que el déficit no superaba los 2.000 millones de dólares y el déficit terminó siendo de 6.600, lo que reconoce Roque Fernández cuando se hace cargo, es decir, le dice mentiroso a Cavallo. Y además de eso, el propio Alzogaray, que ha sido un aliado permanente de este gobierno, dice en el último debate parlamentario que en realidad, de acuerdo a sus cálculos, el déficit llega a 8.000 millones de pesos. Entonces yo lo que quiero decirles es que nosotros no estamos dispuestos a firmar cheques en blanco más, porque estamos lejos del país ideal que se nos presenta. Tenemos un nivel de desocupación enorme, venimos de 18 meses de recesión económica que fue récord histórico en el país, ahora hay cierta reactivación y se plantea como que ya se han solucionado los problemas. Tenemos la mitad de la gente en condiciones de precariedad laboral. La población económicamente activa, entre el índice de desocupación, subocupación y actividades de muy baja productividad, se puede decir que cerca del 50% de la población tiene problemas de tipo laboral. Tenemos problemas en el sistema de seguridad social y tenemos problemas en el sistema de salud. Si esto es la descripción de un país del primer mundo, yo creo que estamos muy lejos de esto. Y lo que nosotros proponemos entonces es que sin dogmas, sin un planteo que en este momento se plantee seguir en una línea de aferrarse a una idea sin mayores razones, se produzca un debate mucho más amplio que permita, con suficiente consenso y sobre la base de la concertación, que es una de las finalidades fundamentales que tiene la política, cambiar de rumbo. Porque nosotros, como va en esta dirección, creemos que la cosa no marcha hacia un país en vía de desarrollo, sino exactamente lo contrario, hacia el retraso, hacia la decadencia, que se manifiesta también en niveles de educación, por ejemplo. Debo asumir que no está de acuerdo con la privatización. Digamos que si mañana se trata sobre tablas, el radicalismo dice no. No, pero además yo no puedo hablar específicamente del proyecto, como dije antes, porque sería un irresponsable, porque no conozco el proyecto. Pero conceptualmente estoy en contra, porque no creo que se vaya a preservar la finalidad social, como decía Rojo recién, cuando se ha violentado 20 veces estos objetivos. Di varios ejemplos concretos y precisos de estos años. Me parece que el diputado mezcla distintos elementos. Algunos con elementos el muy afán de objetivos. abonar su tesis sobre el hipotecario y otros sobre tesis más generales. En lo particular, el proyecto va a estar perfectamente determinado el fin social de estos fondos. Tanto es así que la idea que está plasmada en el borrador que va a discutirse muy prontamente con los diputados del Partido Justicialista y después será girado al Congreso, prevé la constitución de un fondo fiduciario, y justamente se elige la figura fiduciaria porque es aquella que desde el punto de vista jurídico asegura totalmente que los fondos que están en ese amparo no van a poder ser utilizados sino a los fines que la fiducia establece, que son justamente el desarrollo de infraestructura social y productiva. Es cierto, esta privatización es una privatización distinta, novedosa con respecto a las que se hicieron en el pasado, porque es la primera privatización cuyo producido va pura y exclusivamente a saldar la deuda social. En las anteriores fue muy importante lo que hubo que afectar a cubrir la deuda que había dejado el gobierno radical y que nos condujo a la hiperinflación y al desorden económico. ¿Cómo se ve que vos no sos político y que tenés necesidad de atacar al radicalismo? Yo lo lamento por esta constricción de fe justicialista que haces ahora. Pero francamente es hasta un poco de cierto caradurismo político decir, porque la deuda ahora, a pesar de haber vendido 25.000 millones de dólares, es decir, entregado todo el patrimonio, no solo las joyas, las prendas íntimas de la abuela, como dicen en la calle, todavía tenemos más deuda externa que antes y vencimientos por 14.000 años. No es así, Freddy. Es una verdadera vergüenza. Si querés discutir sobre la deuda externa, es una yo cosa, tomo el desafío. hasta del Partido Justicialista se plantea hoy reprogramar los pagos de la deuda. No es de ninguna manera. ¿Cómo? El gobierno tenés que mirar los proyectos de ley que están en el Congreso. El gobierno lo que hizo fue, desde el año 89 a esta parte, documentar una enorme cantidad de deuda que estaba oculta en el desorden administrativo y financiero que tuvo la anterior administración. Deuda con proveedores, deuda por supuesto con jubilados expresada en múltiples juicios, deuda externa que no estaba convenientemente incorporada a las cuentas. Este gobierno documentó esa deuda,
la instrumentó a través de bonos a partir de leyes que sancionó el Congreso, como la ley de consolidación de deudas. La deuda es muy inferior en este momento a lo que era antes. Lo que pasa es que hasta fines de la década del 80 esa deuda estaba totalmente oculta y en el fondo, en el marco de un enorme desorden administrativo y financiero que tuvo la Argentina durante esas épocas, que todos nosotros recordamos que así era, ni siquiera se sabía cuál era la deuda externa. Hoy los argentinos sabemos cuál es el volumen de deuda externa, qué vencimientos tiene, quiénes son los acreedores, y por otra parte tenemos un endeudamiento que, comparado con aquel que existe en países europeos o en los propios Estados Unidos, es muy bajo. La deuda externa argentina representa menos de 30 puntos de Producto Bruto, está por debajo de las normas que se impone, por ejemplo, en el Tratado de Maastricht de convergencia monetaria y financiera, es muy inferior en términos de Producto Bruto a la deuda alemana, a la deuda francesa, a la deuda italiana, a la deuda de los Estados Unidos. No hay tal crisis de la deuda, no hay tal planteo de reprogramar, y tampoco vos podés comparar, Freddy, seriamente una deuda que todos desconocían por el desorden en que el país estaba sumido en esos años y lo que es el orden y la transparencia que tienen hoy nuestras cuentas públicas. No solamente el presupuesto. Pareces un hombre que has llegado recién a la política y querés acaparar la palabra. Si tomamos el tiempo, has hablado 3 veces. Vos tenés el beneficio de la antigüedad, eso seguro, y me enorgullezco de esto. Yo cuando escucho al Sogaray hablar de peronismo, me quedo con los viejos peronistas. ¿Te das cuenta? Ahora, es evidente que, por ejemplo, vos nos querés hacer ver una realidad que hoy no existe, que la gente no palpa. Yo a mí me da la sensación que estuvieras hablando de un país que comparás con Alemania, con Francia, que estamos mejor con relación de la deuda al Producto Bruto. Yo te preguntaría, por ejemplo, que compararas los niveles de fondos de desempleo, de desocupación. El único que nos gana es España, pero por lo menos tiene fondos de desempleo razonable, que es el debate que de otras cosas va a dar mañana. Pero, por ejemplo, ¿por qué no hablamos de la maravillosa privatización también de Yacyretá, donde se concesiona por 30 años, donde 1 año y medio el concesionario amortiza lo que invierte, entre comillas, y tiene 28 años y medio para tener una rentabilidad de 630 millones de dólares, cuando estamos en la etapa final? ¿Por qué no hablamos de Salto Grande, que está metida de contrabando en el proyecto de Yacyretá, en el capítulo 4, que ya se dio completamente paga y que tiene una rentabilidad de 150 millones de dólares al año? ¿Cuáles son las razones de esas privatizaciones? ¿Un concepto de modernización? Yo vuelvo mucho más a un concepto de negocio, a poder vender después a terceros países la energía. La energía es fundamental para cualquier proyecto de desarrollo. Si la tiene Brasil, va a poder hacer un polo de desarrollo. Si no la tenemos nosotros, no la vamos a poder hacer. Y es evidente que este es un país que no se está desarrollando, a pesar del cuento que vos nos contás, Pablo. Ahora, Pablo, 3.000 millones de dólares, ¿es un buen precio para la venta del banco? ¿El gobierno no va a perder dinero, como digamos está diciendo Storani con respecto al tema de lo que sería Yacyretá? Perdón, Rojo, porque la pregunta va en el mismo sentido. Vos hablaste de 3.000. ¿Es esa cifra y en todo caso quién la fija? No, el proyecto de ley contempla, como todos los proyectos de ley de privatizaciones que han sido tratados y aprobados por el Congreso, que antes de proceder a la privatización se va a establecer un mecanismo de tasación. Lo que se da hoy es un valor estimativo que corresponde aproximadamente al patrimonio neto del banco. El patrimonio neto, de acuerdo a los balances aprobados por todos los órganos de auditoría, incluso los dependientes del Congreso de la Nación, arroja un patrimonio neto de 2.600 millones de pesos. Es entonces probable que el valor del banco oscile entre 2.000 y 3.000 millones. Por otra parte, la ganancia que tuvo el banco el año pasado ascendió a 320 millones y en el primer semestre de este año fue de 150. Si se multiplica la ganancia por 10 o por 12, que es habitualmente otro de los mecanismos que se utiliza también para medir el valor de una empresa o de un banco en particular, también se llega a ese tipo de cifras. De todas maneras vale mucho más que en el 89, cuando estaba en una situación terminal, y probablemente convertido en el instrumento que es hoy, pueda seguir adquiriendo desarrollo y crecimiento a partir de una gestión privada, que, les repito, no necesita ni implica necesariamente un cambio de la orientación del banco. Al contrario, creo que lo va a consolidar en los objetivos que se ha fijado ahora, que los ha alcanzado, y los ha alcanzado en un contexto de razonable rentabilidad. El Estado, por otra parte, va a guardar acciones de ese banco, a las que le darán derecho a integrar parte de su directorio, y los directores del Estado van a tener derecho a veto, como ocurre, por ejemplo, en el caso de YPF, donde los directores pertenecientes al Estado pueden vetar decisiones que afecten las orientaciones con respecto a los directores, usted tuvo bastante resistencia por algunos de los directores
al anuncio de privatización. Y por otro lado, yo no sé si usted, pero creo que su síndico recibió amenazas. ¿Cómo está el clima interno del banco? Bueno, son dos hechos distintos. Ahí el vicepresidente de la institución no estaba de acuerdo con esta decisión y presentó su renuncia, lo cual es un acto normal cuando un funcionario no acuerda con una decisión del Poder Ejecutivo. En el caso del síndico se trata de un hecho más grave, porque es un funcionario del banco muy importante. El síndico en una institución financiera es la máxima autoridad de control interna. Había recibido insultos y amenazas en distintas asambleas que se realizaron en la institución. Después hubo volantes anónimos que también ratificaban y ampliaban los insultos, y después el fin de semana pasado su vivienda fue asaltada y bueno, le dieron vuelta a la casa, como se dice, sin robarle nada, es decir, claramente con el objeto de intimidarlo. Eso forma parte del accionar de algún grupo delictivo, evidentemente, que opera dentro del banco y que claramente se está oponiendo a la privatización de la institución. Es habitual, ya pasó en otros casos de privatizaciones de empresas públicas donde grupos violentos agredieron incluso físicamente a funcionarios encargados de llevar adelante la reforma del Estado. Ojo, yo quería saber con qué porcentaje se va a quedar el Estado. No es relevante el porcentaje porque las acciones que el Estado retiene, en este caso sería un 5%, por la ley propiamente de privatización, les da derechos especiales al Estado, como por ejemplo de designar 1 o 2 directores y de darle a esos directores derecho de veto sobre ciertas decisiones, es decir, que ciertas decisiones no pueden ser adoptadas dentro de la institución sin el acuerdo expreso de los directores del Estado. Así funciona YPF y ha dado buenos resultados ese sistema, y probablemente en el banco hipotecario, de adoptarse la decisión de privatizar, va a utilizarse el mismo sistema. Esto asegura, conjuntamente con el marco regulatorio, que el banco va a seguir cumpliendo funciones de fomento y funciones sociales como las que siempre ha tenido. La última, Rojo, ¿cuándo va a enviar el proyecto al Congreso? Bueno, existe un borrador que va a ser discutido con los diputados y senadores del Partido Justicialista en esta semana y la semana que viene. Se van a consensuar todos aquellos puntos que requieran discusión en particular y después va a ser enviado al Congreso de la Nación. Freddy, ¿el radicalismo va a decir que no con el frepaso o solo? Bueno, vamos a analizar primero el proyecto. Como se acaba de reconocer, todavía no tenemos ni siquiera el borrador, que va a ser primero discutido con el Partido Justicialista. Cuando nosotros tengamos el proyecto definitivo vamos a analizarlo, pero sí tenemos un concepto. El concepto es que nosotros no creemos que un banco que tiene una finalidad social deba ser transferido a manos privadas, porque se renuncia a un instrumento que puede servir para tener políticas públicas activas. Lo mismo ocurre con el trascendido del intento de privatizar el Banco de la Nación, que también nos oponemos a la privatización del Banco de la Nación. Hace pocos días la Cámara de Diputados de la Nación, en forma unánime... Pero esto ha sido desmentido, me parece, ¿no? Bueno. Oficialmente. Claro, pero también era desmentido antes oficialmente la venta del hipotecario, ahora no. Entonces, como insisto, es importante que se tomen las precauciones. En su momento, hace exactamente una semana, se votó un proyecto de declaración unánime por el Congreso de la Nación de oposición al proyecto de privatización del Banco Nación. Yo no creo, sinceramente, que un proyecto cuyos alcances todavía no conozco exactamente bien, pero un proyecto de privatización del hipotecario sea tan fácil de pasar por la Cámara de Diputados, y no solamente por el radicalismo o el repaso, también por el justicialismo. El justicialismo estaba hace una semana dispuesto a firmar un proyecto también de rechazo a la privatización del hipotecario. Bueno, muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Tenemos que ir a un corte. Para
entonces cosas por esto. Que cuando iba a terreno decía, vamos a hacer un financiamiento social, le decían entrega a la soberanía nacional. Está exagerado verlo eso a Eduardo Menem diciendo que era entregó el partido. Por favor. No, me parece que está pero aceptarlo, yo no soy especialista. Bueno, vení, vamos allá. Vení, Darío. Vamos. Gracias. Bueno, Darío, tenemos muy poco tiempo. Pero vos tenés el tema caliente, así que vamos. No, te cuento rápidamente el tema de la aduana. Habíamos hablado de subfacturación, de sobrefacturación. Estos son elementos o instrumentos a través de los cuales las empresas evaden y evaden mucho dinero. El juez Tiscornia, de quien habíamos hablado nosotros la semana pasada, hizo durante la semana una serie de allanamientos donde funcionan empresas, digamos, textiles de ropa masculina, concretamente muy conocida, una casa muy conocida. Pero esto no es ni subfacturación ni sobrefacturación, eso es contrabando calificado directamente. Es, como bien dicen los medios, una aduana paralela. ¿Cómo funciona? Vos traes la mercadería en tránsito, como si la fueras a sacar a otro país. Entonces la aduana no te puede tocar el container. Ni la policía aduanera, ni el No lo tocan, no lo revisan, no lo puede tocar. Antes la aduana, a ese container que pasaba en tránsito, le ponía una cinta y que tenía un número y ese número iba en la guía. Entonces mientras se transportaba a otro país o a otra aduana, cuando llegaba uno verificaba el precinto y si no estaba tocado el container por lo menos no estaba abierto. Ahora ese precinto lo pone el propio transportista. Además antes te pedían una garantía por esa mercadería en tránsito. Vos decías, bueno, yo entro de esta mercadería y la mando en tránsito a la aduana de, suponete, de Campana o la saco del país. Entonces las autoridades aduaneras te decían, bueno, usted me tiene que garantizar el contenido de lo que hay acá adentro y cuando lo saca me demuestra que sacó todo lo que entró y yo le devuelvo la plata. Entonces había un control. Ahora ni siquiera eso. Ahora, directamente se pone como garantía al transportista también. Entonces, bueno, esto, viste... Ahora, vos hablaste de mucha plata. ¿Cuánto es mucha plata? Bueno, mira, la aduana hoy me dijeron, recaudó el año pasado, año 95, 14.000 millones de dólares o pesos. Ellos calculan que aproximadamente con la sobrefacturación, la subfacturación, se está evadiendo aproximadamente un 40%. No calculan estas aduanas paralelas, que me dicen que hay muchas. Bueno, pero esa cifra me hace acordar a otra cosa. Claro, 6.000 millones de pesos, el déficit fiscal. Sí, exactamente, es decir, lo que se va de la aduana es lo que nosotros estamos pagando de déficit fiscal y de impuestos y de paquete y de esto y lo otro y lo más allá. Entonces hay proyectos de privatizar la parte de valoración, hay algunos que están de acuerdo, otros que no, pero evidentemente la aduana es un queso gruyère donde pasa de todo, por todos lados, hay 1000 volteretas, 1000 formas de traerlo, entrar la mercadería, mandarla a otra aduana y de esa aduana a la noche furtivamente sacarla, copian los permisos, le ponen números de mercadería que había entrado en el pasado, que había entrado bien por Canal Verde, entonces hacen facturas gemelas, uno las muestra, entonces el vista de aduana dice está todo bien y pasa. Lo que dijimos la otra vez, aduana paralela. Nos queda muy poquitito. Te comento lo de mañana. Sí. Bueno, primero te comento lo de hoy. Este gran lío con la decisión del presidente Menem de desregular, si es necesario por decreto la próxima semana, mejor dicho, ya lo anunció por decreto, así que no si es necesario, dijo lo vamos a hacer así, de regular las obras sociales. El sindicalismo está que trepa las paredes, ya habló de un paro de 48 horas, no solo por esto, sino también por el aumento, como le decíamos al ministro del Transporte, por la flexibilización laboral y... ¿Flexibilización o modernización de las leyes laborales? Exactamente. ¿Cómo es? Bueno, de una forma lo llama el oficialismo y del otro la oposición, pero no importa. El efecto es el mismo, está golpeando al sindicalismo que con esta determinación más que nunca está lejos de la mesa de negociación, para la cual trabajan Corach y Jorge Rodríguez. Una primicia, aparte de la empresa textil de vestimenta masculina que fue allanada,
en el día de la fecha, en los próximos días una gran empresa, casi te diría la número uno en el rubro musical, puede estar muy comprometida por maniobras de su facturación y, digamos, en el tema de calidad, dicen que traen 500, en realidad traen 1000. Puede haber bastante lío con eso. Nos vamos, ¿no? Cifras millonarias. Nos vamos y hasta el martes. Nos vamos hasta el martes. Hasta luego. Some other